Hola, buenas tardes. Soy Salvador Arancibia, adjunto a la dirección del periódico Expansión. Y mis primeras palabras son de agradecimiento tanto al IES como al BBVA por habernos invitado a participar y a moderar este debate sobre el presente y el futuro de las pensiones. Un tema que, en fin, nos preocupa a todos, está al cabo de la calle, todo el mundo habla de ello. El Pacto de Toledo está intentando alcanzar un acuerdo. Veremos a ver por dónde circula ese desarrollo. El debate va a estar organizado con 3 personas de las que hablaré luego dentro de un par de minutos, pero antes de ello querría pasarle la palabra a Luis Arias, director de Alumni y Institutional Development de Madrid IES. Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Salvador. Pues nada, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo en este momento, actualmente por el canal YouTube, y esperemos que en breve también desde LinkedIn en esta sesión especial sobre el presente y futuro del sistema de pensiones que organizamos aquí en el IES, pues junto a Expansión y el BBVA. Y también agradecemos la presencia de otro ponente del Banco de España. Bueno, te recordamos que si todo va bien, pues la sesión estará disponible posteriormente en la página pues, del IES, tanto en LinkedIn como en YouTube. Y a lo largo de la sesión, pues esperamos vuestras preguntas y reflexiones en el área de comentarios y en el chat para poder atenderos, ¿no? Sobre todo si lo conseguimos a través de LinkedIn, las cosas del directo. Y a continuación, pues una vez daros la bienvenida, quiero presentar e introducir a José Ballester, director territorial del BBVA en Cataluña, al cual agradecemos su presencia hoy aquí también con nosotros. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este encuentro virtual con el que el Instituto BBVA de Pensiones pretende abordar el debate y poner el foco sobre el actual sistema de pensiones y la viabilidad futura del mismo. También quiero dar las gracias a IES Business School por acogernos y ayudar a impulsar esta reflexión, así como al Grupo Unidad Editorial, representado aquí por el Diario Económico Expansión, por convertirse en un altavoz reputado de este foro. También quiero dar las gracias, un sincero agradecimiento a Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, por participar en esta sesión y también por la calidad de los informes que publica su entidad, que nos alertan de forma clara sobre la importancia de abordar reformas en materia de pensiones para que el sistema siga siendo eficiente y sostenible en el tiempo. En BBVA queremos contribuir al crecimiento económico, al bienestar y al desarrollo sostenible de todas las sociedades en donde estamos, ¿no? Todas nuestras actuaciones están guiadas por el propósito de crear impactos positivos en la vida de las personas y se amparan en unos fuertes valores compartidos. Estos valores no son ajenos al compromiso de BBVA con la sociedad, que hace posible muchos proyectos en materia de negocio responsable, innovación, sostenibilidad y también de educación financiera. Enmarcado en la educación financiera, quiero destacar hoy especialmente nuestro Instituto de Pensiones, cuyo objetivo es aportar propuestas de mejora del sistema gracias a las investigaciones de su foro de expertos y también dar información útil y comprensible, abierta a toda la sociedad a través del portal online Mi Jubilación. Según la encuesta del CIS, las pensiones se han convertido en una de las 3 principales preocupaciones de los españoles. Muestra evidente de nuestras dudas sobre qué pensión tendremos el día de mañana. Hoy vamos a hablar profundamente del tema, pero dejadme dar algún dato para introducir la problemática del sistema de pensiones. Sin duda alguna, una de las claves es la evolución demográfica. Tal y como dice José Antonio Erce, nuestro experto del Foro de Expertos
del Instituto BBVA de Pensiones y que hoy nos acompaña, cada día que pasa añadimos 5 horas más a nuestra esperanza de vida. Y España ya ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de longevidad. Este dato es extraordinariamente fantástico, ¿no? Porque muestra el grado de desarrollo de nuestra sociedad, pero a su vez incide directamente sobre la viabilidad del sistema de pensiones español, ya que aunque vivimos más, la edad de jubilación no aumenta en consonancia. Además, la crisis económica que estamos sufriendo actualmente genera grandes desequilibrios en un sistema de pensiones de reparto como es el español, ¿no? Por lo tanto, mayor desempleo, mayor reducción de las cotizaciones sociales. Y aunque en el corto plazo estos menores ingresos puedan ser compensados con impuestos o emisión de deuda, tenemos que pensar en cómo asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones a medio plazo mediante el uso de otros mecanismos de ajuste. Como tercera y última pieza a poner sobre la mesa, me gustaría destacar el todavía bajo conocimiento en materia de previsión social y la baja concienciación que tenemos como sociedad por el ahorro. Los estudios demuestran que tenemos tendencia a ahorrar poco por nuestra preferencia a la gratificación inmediato por el consumo en el presente, posponiendo siempre el ahorro. Y esto, a pesar que un 40% de los españoles manifiesta que no va a poder disfrutar de una jubilación holgada. Nos encontramos ante una problemática compleja, sin ninguna duda, pero a la vez que tenemos el deber inaplazable de abordar esta reforma para poder avanzar como sociedad. Y no solamente para garantizar nuestro nivel de bienestar o el de nuestros mayores, sino sobre todo el de las futuras generaciones. Muchas gracias a todos por vuestra atención y sin más cedo la palabra a Salvador Arancibia de nuevo junto a la dirección de expansión para dar inicio al coloquio. Muchísimas gracias. Gracias, José. Bueno, el debate está abierto, es decir, van a participar, ya lo han dicho, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, José Antonio Erce, un experto en todo esto y es presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, y Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, que está aquí a mi lado y que es el que me acompaña físicamente. Los demás ponentes están en sus centros de trabajo. No, la ordenación del mismo va a ser muy fácil, quiero decir, os daré la palabra. Inicialmente os rogaría que tuvierais una primera intervención muy corta para que pudiéramos pasar rápidamente luego a las preguntas que yo tengo previstas y sobre todo a las que puedan hacer la gente que nos esté escuchando y viendo a través de YouTube y esperemos que pronto a través de LinkedIn. Así que, sin más, Óscar, por favor, ¿intervienes tú en primer lugar? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Gracias a BBVA, a Expansión y también a nuestro anfitrión, a IES, por invitarme a participar en este foro de discusión sobre un tema que, como decían José antes y Luis, pues es de un interés abrumador para la inmensa mayoría, para todos los ciudadanos de este país, ¿no? Yo en esta intervención inicial querría básicamente subrayar 4 características que me gustaría que tuviera el sistema de pensiones público español una vez que se culmine, y espero que esto sea así, que se culmine de manera satisfactoria y temprana, esta última ronda del Pacto de Toledo. Yo creo que lo que salga de esa comisión parlamentaria debe, en primer lugar, disipar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de conjetura acerca de la viabilidad tanto social como financiera del sistema público de pensiones español, ¿eh? Yo creo que, y además las pongo en el mismo nivel, ¿no?
Las pensiones tienen que ser adecuadas, tienen que ser suficientes y además tienen que estar correctamente financiadas a corto, medio y largo plazo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa básicamente que hay que tomar una decisión que solo pueden tomar, lógicamente, los depositarios de la soberanía popular, nuestros representantes políticos, sobre el grado de generosidad del sistema. Y una vez que se tome esa decisión sobre qué tipo de pensiones queremos, sobre su grado de suficiencia, de generosidad, llamémoslo como queramos, yo creo que sería deseable en ese mismo momento definir y comunicar claramente el plan económico-financiero, como digo, a corto, medio y largo plazo, que es necesario para sostener la financiación de ese sistema que queramos darnos los españoles. La segunda dimensión que yo subrayaría es la necesidad de mantener ese carácter contributivo de nuestro sistema, es decir, que haya una relación adecuada entre lo que aportan los participantes y lo que esperan recibir a partir de esa contribución. Y además es importante que esa relación de obligaciones y deberes y derechos esperados dentro del sistema pues se comunique a todos los partícipes de manera absolutamente transparente y oportuna para que todos podamos tomar, con independencia de nuestra edad o situación laboral, en un momento de tiempo podamos tomar con antelación suficiente buenas decisiones de ahorro, de consumo o de participación en el mercado de trabajo. Tercera característica, que creo que es importante preservar equilibrios entre cómo repartimos las cargas y los beneficios que puedan derivarse de ese ajuste del sistema. Hay que preservar unas ciertas cotas de equidad inter e intrageneracional, es decir, no puede haber, creo, grandes ganadores a costa de grandes perdedores en cualesquiera sea el ajuste del sistema. Y esto es verdad que es complicado, porque en ocasiones pues los intereses no tienen por qué moverse en la misma dirección cuando hablamos de algo que afecta pues eso, a muchas personas en situaciones muy distintas, ¿no? Y finalmente yo creo que con las pensiones es necesario adoptar un enfoque genuinamente general. El sistema de pensiones es un elemento fundamental no solo del estado de bienestar, es un elemento fundamental del sistema económico, que liga directamente, seguro que de manera incluso bidireccional, con otros aspectos básicos de nuestra economía, como puede ser el mercado de trabajo, la capacidad de crecimiento de esta economía, etcétera, etcétera, ¿no? Por consiguiente, esto me lleva a la reflexión de que la reforma del mercado de pensiones debe ir de la mano, debe formar parte de una lista, yo diría que amplia y desde luego ambiciosa de reformas estructurales que permitan a esta economía crecer más, crecer mejor, de manera sostenible, porque esta es la mejor receta para tener un sistema de pensiones adecuadamente financiado y que satisfaga las necesidades de nuestros mayores, ¿no? Y lo dejaría aquí, Salvador. Estupendo. Javier, tú, por favor. Bueno, gracias a todos en nombre del IES y del mío propio por hablar de pensiones, que como sabéis, pues es mi principal entretenimiento desde hace ya casi una década, o en fin, no sé, desde hace mucho tiempo. Bueno, a mí lo que me parece es que el pacto generacional se nos ha quedado anticuado, lo ha desbordado la demografía y también la economía y también las circunstancias y realmente pues deberíamos plantearnos en serio mejorarlo, cambiarlo por un pacto que fuera más sostenible, que fuera más equitativo, que fuera más contributivo y que fuera creíble, ¿no? O sea, me parece esencial que de todas las cosas que pasan en las pensiones, a mí la que más me entristece es cuando alguien me dice, Javier, yo no voy a cobrar pensión, ¿verdad? Mira, eso es lo peor de todo. No sé si es más, menos. Entonces, el nuevo pacto que yo creo que deberíamos hacer, pues debería de preservar el reparto. Me parece que eso es fundamental por razones técnicas de las que seguro que vamos a discutir y que debería preservar los derechos adquiridos. Eso es lo que le hemos prometido a los pensionistas, lo tenemos que cumplir de todas, ¿no? Porque, y además políticamente va a ser muy difícil no hacerlo, ¿no? El nuevo sistema sería un sistema público. Yo lo convertiría en un sistema mixto. Estaría basado en el reparto, pero tendría algún elemento de capitalización incluido. Sería un sistema universal. Me parece que Óscar lo ha sugerido sin decirlo. Esto de tener pensiones a la carta en España ya tiene que acabarse. Y las pensiones tienen que ser las mismas para todos, independientemente el régimen general tiene que ser el régimen universal.
universal. Y el que quiera complementarlo, el que tengas una situación laboral, aunque sea un colectivo, pues todas esas necesidades se pueden atender fuera del régimen general universal. Debería ser, por supuesto, un sistema contributivo, pero al mismo tiempo solidario, y es esencial que sea sostenible, pero sobre todo para que sea creíble, ¿no? Para evitar esta duda de voy a tener o no voy a tener una pensión. Y hacer eso, pues técnicamente no es muy complicado, hay muchas maneras técnicas de hacerlo. Y en cambio, políticamente, pues es dificilísimo, porque resulta que la sociedad española está capturada por los mayores de 50 años, que son una abrumadora mayoría, y vamos a ganar todas las elecciones, todas las veces. Y el Pacto de Toledo lo único que hace es permitir que haya 4 partidos, porque si no solo habría 2, los mayores de 50 y los menores de 50, y vamos a ganar todas las veces los mayores, ¿no? Ya el último comentario es que esta reforma obviamente no se entiende sin una reforma integrada con el mercado laboral. Las relaciones laborales tenemos que replanteárnoslas, y del sistema educativo, porque al final es donde acaba todo, ¿no? Y si la pudiéramos hacer con consenso, con tranquilidad, sin algarabías, o sea, vamos, como a la española, ¿no? O sea, lo que nos, pues entonces ya no habría nada más que pedir. Estupendo. José Antonio. Pues muy buenas tardes a todo el mundo. Encantado de estar aquí, invitado por IESE, Unión Editorial, BBVA también, y de participar pues con los ponentes, ¿no? que habéis seleccionado en este debate. Quiero empezar diciendo que es una expresión, una frase que utilizo mucho para referirme a otros grandes negociados, como el del mercado del trabajo, que ya se ha mencionado, como el de la educación. Pero voy a ser suave ahora. El futuro de las pensiones no es bueno, dadas las condiciones actuales, que voy a matizar a continuación. Pero las pensiones del futuro no van a ser malas. Si esto fuera un debate sobre el mercado de trabajo, diría que el futuro del trabajo es muy malo, pero que el trabajo del futuro va a ser muy bueno. Claro, hay que hacer algo mientras tanto. Entre hoy y el futuro hay que hacer algo para evitar que las pensiones se deterioren y, si es posible, conseguir que sean buenas o mejores. Y el matiz que voy a introducir respecto a las pensiones del presente, que no van a ser buenas si seguimos como hasta ahora, es que en las condiciones actuales de esperanza de vida creciente, y antes José Ballester ha aludido a esa ratio de avance de la esperanza de vida especialmente intensa, pues en esas condiciones, si no adaptamos la edad de jubilación a la esperanza de vida, a la evolución de la esperanza de vida, vamos a tener un déficit creciente entre las cotizaciones que rinde nuestro sistema del mercado del trabajo y los gastos que exige nuestro sistema de pensiones. Pero hay otro elemento muy importante, y es que las fórmulas con las que se calculan las pensiones juegan en contra del sistema. Las fórmulas con las que se actualizan las pensiones juegan en contra del sistema. Van, por supuesto, a favor de los trabajadores que se jubilan, pero van en contra del sistema. Y en estas condiciones, las pensiones del presente no van a ser mejores, van a ser peores. Pero las pensiones del futuro pueden ser muy buenas si ligamos la edad de jubilación a la esperanza de vida. Ojo, si la esperanza de vida desciende, la edad de jubilación podría descender incluso, ¿no? Si ligamos la edad de jubilación a la esperanza de vida y sobre todo si cambiamos esas fórmulas contraproducentes para el equilibrio del sistema que lo están desestabilizando cada vez más. Cambiamos la fórmula de causación de las pensiones de jubilación, a la cual está ligada pues todas las demás, las de supervivencia, las de incapacidad permanente, y entonces empezaremos a resolver muchos problemas, empezaremos a darnos márgenes para buscar la forma de llegar a pensiones mejores y, sobre todo, facilitar esa reforma integral de la que hablaban mis dos compañeros, porque efectivamente lo que refleja la seguridad social en su esquema de pensiones es
exactamente lo que le llega desde el mercado de trabajo. El mercado de trabajo no funciona bien y a duras penas el sistema de pensiones contributivas que tenemos en nuestro país arregla muchos de los desperfectos que le llegan del mercado de trabajo, pero no puede hacerlo todo. Es hora de que nosotros hagamos algo también por el sistema de pensiones. Y ahí lo voy a dejar para dar paso al debate. Vale, estupendo. Gracias, José Antonio. Yo os pediría ahora algo más de brevedad en la contestación, porque no vamos a tener demasiado tiempo, dadas las horas que son, quiero decir, no. Pero quería plantearos a José Antonio, a Óscar y a Javier, lo que has planteado, José Antonio, quiero decir, ya has hablado de que hay que modificar la edad de jubilación en función de la esperanza de vida. ¿Estáis de acuerdo con ello? ¿Os parece razonable? Y en segundo lugar, otra de las alternativas que se plantean así en bruto es, oye, si queremos más pensiones, pues subamos las cotizaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tenéis de estas dos Bueno, posibilidades? a mí con respecto a la edad de jubilación, me parece que la edad de jubilación tendría que ser voluntaria a partir de una edad determinada y naturalmente que la pensión se debería ajustar a la duración esperada de la vida del causante, ¿no? O sea, no sé por qué tiene que haber una edad de jubilación que sean 65, 66, 67 o cualquier otro número. La pensión es un derecho al que se llega cuando se cumple una determinada edad, después de haber cotizado durante un tiempo, de una carrera laboral, la que sea, y por supuesto que es compatible con todo tipo de rentas laborales, sin ninguna limitación y sin ninguna restricción, es reversible, en fin, el sistema de reparto se puede calcular muy fácilmente desde un punto de vista técnico para que actualice esas cotizaciones y a partir de ahí que cada contribuyente, que cada trabajador, con arreglo a sus circunstancias, decida en qué momento quiere jubilarse y tenga la pensión que corresponda, dadas sus cotizaciones, las reglas de solidaridad y demás. Y la segunda era, ¿cuál era la segunda que no tenía que ver con esta? No, las cotizaciones. Si de verdad aumentar las cotizaciones bueno, es un elemento que garantice una cierta sostenibilidad, naturalmente que genera mayores ingresos en principio, pero no sé si... Bueno, es que, mira, es increíblemente fácil hacer un sistema indefinidamente sostenible, diseñar un sistema indefinidamente sostenible. Una vez que lo anunciamos desde el primer momento que uno entra en el mercado laboral. Se puede hacer en muchos sitios, son sistemas de cuentas nacionales generalmente con factores de actualización. En fin, hay todo un detalle técnico, pero es muy fácil garantizar al mismo tiempo la contributividad, una cuantía determinada de la pensión que obviamente va a depender de cuánto hayas cotizado y ya está. Y es que no tiene más. Si no cotizas, pues no tienes pensión, excepto la pensión solidaria que la sociedad quiera regalarte o el complemento que quiera regalarte. Y ya está, ¿no? O sea, el problema es que, para mí el problema es que en estas pensiones a la carta españolas, pues cada uno intenta aprovecharse un poco del sistema, ¿no? El sistema es muy generoso con carreras cortas y cotizaciones bajas y entonces todo el mundo anda ahí enredando el sistema y la mejor aspiración es a mí que me toque una mínima contributiva y muchos complementos a mínimos, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? O sea, tenemos que convencernos que la contributividad es fundamental y claro que sí, claro que todos los españoles deben de entender que tenemos derecho a una pensión, pero que va a depender de lo que hayas cotizado. Óscar. Sí, bueno, estaba escuchando atentamente lo que decía Javier, ¿no? O sea, sobre la primera cuestión, ¿no? Sobre la edad de jubilación. A ver, en principio hay muchas palancas que se pueden tocar junto, por supuesto, a variar la edad de jubilación para, digamos, establecer, como han dicho antes José Antonio y Javier y yo mismo, establecer sin ningún género de dudas que los recursos disponibles para financiar cualesquiera sea la nueva calibración del sistema están ahí disponibles, ¿no? Y la edad de jubilación es una, y es una que es, modificarla es relativamente potente, ¿no? Publicaba recientemente la IREF estimaciones del impacto que puede tener aumentar en un año la edad legal de retiro
Y bueno, depende de muchísimos supuestos y las estimaciones están rodeadas de bastante incertidumbre, ¿no? Pero estamos hablando de una reducción del gasto que puede situarse en una banda con un punto medio en torno a un punto de PIB, ¿no? que es relativamente significativa, ¿no? Es una reforma, bueno, es una medida, pues relativamente potente. Insisto, es una de las muchas que se pueden adoptar y la potencia con la que haya que ajustar las diferentes medidas, pues depende de si optamos por solo una, en cuyo caso habrá que ajustarla con intensidad, u optamos por varias alternativas de reforma, ¿no? A ver, si me preguntas si tiene sentido alargar algo la vida laboral cuando uno espera vivir más años, pues mi respuesta, pero esto es muy subjetivo. Aludía antes, Javier, a la subjetividad, ¿no?, de cada individuo a la hora de decidir cuánto trabajar y cuánto disfrutar de la jubilación. Si me preguntas a mí, para mí sí tiene sentido alargar algo la vida laboral cuando uno espera vivir más, ¿no? En 1975 la esperanza de vida para una persona que ya había llegado a los 65 años era aproximadamente de vivir unos 15 más. En 2019 es de vivir pues casi 22 años más. Es decir, por cada década que pasa, esta esperanza añadida de vida crece en casi 2 años, ¿no? Y los demógrafos sistemáticamente dan la sensación de que se han equivocado a la baja a la hora de estimar estas esperanzas de vida condicionadas, ¿no? Por otro lado, bueno, estamos viendo que países de nuestro entorno, como Dinamarca y Finlandia, pero también otros países mucho con menos tradición o menos pedigrí en temas de políticas públicas, como pueda ser Italia o Portugal, están optando por ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida. Para mí un elemento fundamental, un elemento particularmente atractivo a incluir en el sistema de pensiones es, calibrar sus parámetros fundamentales, incluyendo la edad de jubilación, a elementos de la situación demográfica, como pueda ser la edad de la esperanza de vida, pero también a otros, como pueda ser la situación macrofinanciera del país o la situación del propio sistema de pensiones. Y lo que es importante, creo que es fundamental hacer esas vinculaciones entre situación, por un lado, de este tipo de variables importantes y, por otro lado, recursos disponibles para el sistema de manera absolutamente automática. Es decir, que si se decide una determinada calibración, establezcamos claramente cuáles son las reglas bajo las cuales, si algo cambia, nosotros cambiamos los recursos que destinamos al sistema, ¿no? Y yo creo que esto sería bueno, primero, para disipar cualquier duda sobre la financiación del sistema, y segundo, para realmente no abrir el melón de las sucesivas negociaciones políticas cada vez que vemos que el sistema se enfrenta a una situación de potencial dificultad financiera. Ese automatismo creo que es fundamental. Sí, una duda que tengo. Si se aceptara tu posición de que bueno, y la de todos vosotros, yo creo, de que la edad de jubilación se alargara en función de la esperanza de vida, el cálculo de la pensión debería hacerse entonces sobre el conjunto de la vida laboral, no solo un cómputo determinado de años, como se hace actualmente. Bueno, yo creo que hay que hacerlo en cualquier caso, incluir todos los años en el periodo de cómputo. Ya, pero ahora no ocurre. No, estamos llegando a los 25, pero yo creo que una de las cosas que emergerá de los debates, no sé si en el Pacto de Toledo o después o en los aledaños, y ya se ha hablado mucho de eso, es incluir toda la vida laboral, no los mejores años, los mejores 25, los mejores 27, no, toda la vida laboral en el periodo de cómputo. Además, es que es perfectamente compatible fijar una referencia vinculada a la esperanza de vida. Hoy tenemos una referencia, eso de edad legal no existe como tal, no existe, salvo que hemos traído por la puerta de atrás la jubilación forzosa por razones de edad, nada menos, y para facilitar el relevo generacional, nada más. Pero es perfectamente compatible vincular una referencia con la esperanza de vida y luego admitir flexibilidad, como ha dicho Javier, sin ningún problema. Sí, es que en realidad lo que tenemos que vincular a la edad de jubilación es la pensión. O sea, tú te puedes jubilar cuando quieras y tu pensión debe depender de la esperanza de vida en el momento en que tú te jubilas hasta que tu generación vaya a morirse. O sea, no tienes por qué jubilarte a ninguna edad. Tú te jubilas cuando quieres, pero tu pensión depende del momento que tú eliges para jubilarte, ¿no?
Y ya está, porque ¿para qué quieres el lío de yo soy minero, o yo soy profesor de universidad, o yo no sé qué soy, y cómo me puedes hacer trabajar, mi trabajo es penoso, y todo No, eso es Javier, verdad, tu todo eso es verdad. tu pensión depende del cociente entre todo lo que has cotizado en toda tu vida y tu esperanza de vida en el momento que tú decides jubilarte, y ya está. Y eso es muy fácil, teniendo en cuenta el comentario añadido que ha hecho Óscar, de por supuesto que también hay que tener en cuenta las condiciones macroeconómicas y las condiciones del sistema. O sea, es otro factor de actualización más y ya está. Y entonces todo el mundo lo entiende. Habrá que explicarlo con detalle, ¿no? Pero todo el mundo lo entiende y el sistema, y dejamos de hablar de las pensiones y nos podemos dedicar a otra cosa, porque hay más cosas, ¿no? Y porque ya está resuelto. Sí, una de las cuestiones que han saltado en los últimos días y que parece que ha sorprendido, pero yo creo que era evidente desde el principio que era así, era que el conjunto de pensión que se recibe es muy superior al conjunto de cotizaciones que cada uno de nosotros realiza a lo largo de su vida laboral o de su vida activa, ¿no? ¿Por qué creéis que ha sorprendido y se tiene posibilidad de que eso tienda a estar más equilibrado? Mira, primero eso no es verdad, porque si tú te mueres un día antes de jubilarte, te dan nada y has cotizado con 40 años bueno, de en general, pensión. O sea, sí, depende. Hay unos individuos a los que les ocurre, depende mucho, porque ya, pero si la esperanza de vida está la progresividad del creciendo, sistema español es muy distinta. El retorno, la tasa interna de retorno del sistema, que es lo que tú estás hablando, o sea, haciendo la cuenta de otra manera, depende mucho de cómo, y tal y como está diseñado el sistema hoy, de cómo haya sido tu carrera laboral, de cuánto hayas cotizado, cuándo. Porque resulta que si en los últimos 15 años no has cotizado o no sé qué te ha pasado, o sea que los detalles de cálculo de la base reguladora hacen que ese número vaya desde, iba a decirte de 0 a infinito. No va de 0 a infinito, pero hay una gran divergencia de cuál es la rentabilidad de la pensión dependiendo por los detalles, por esos detalles absurdos de los que hemos estado hablando y que no nos gustarían a ninguno de los tres. Números, Javier. Sí, tú puedes calcular una media, pero lo que quiero decir es que en este caso, esa media, que es lo que estaba en el informe del Banco de España que estás comentando, tiene una varianza tan grande que es la media. Sí, es la media, pero no tiene mucho sentido si no hablamos de cómo se distribuye entre distintos cotizantes, entre distintas longitudes, cuantías cotizadas a lo largo de te da muy poca información, ¿no? Y eso es quizá lo que, bueno, pues sí, la media está ahí, pero es que resulta que la media de las cotizaciones, la media de las carreras laborales, la media de las aportaciones son bajas relativamente, también el tope tan bajo limita la cuantía de las cotizaciones y lo que hace es que distorsiona un poco, ¿no? Porque el sistema español es muy progresivo con las carreras cortas y las cotizaciones bajas, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo casi por alusiones, ¿no? Efectivamente, sí. Dos colegas míos escribieron un trabajo recientemente y lo publicamos, creo que fue en el mes de agosto, donde se hacían una pregunta para mí absolutamente relevante, crucial, que es básicamente, con todas las limitaciones de datos, con toda la casuística que señalaba Javier, que es prácticamente infinita, porque cada persona y cada carrera laboral produce números distintos, pero se preguntaban algo muy básico. Oiga usted, ¿cuál es el retorno esperado, con todas estas cautelas del mundo, que un participante prototipo, no voy a llamar promedio, porque vete tú a saber qué es el promedio aquí, pero sí un participante en el sistema prototipo con una carrera relativamente larga, unas bases de cotización, bueno, pues en torno a la media, etcétera, etcétera? ¿Cuánto puede esperar en términos del retorno de sus aportaciones al sistema a lo largo de toda su vida, ¿no? En fin, algunos nos han criticado porque tratábamos las pensiones como un activo financiero. Como economistas creo que estamos de acuerdo en que esta métrica es absolutamente crucial y tremendamente útil para saber realmente si las pensiones son más o menos generosas, ¿eh? Y para mí, desde luego, es muy útil. Y con toda esa casuística que señalaba Javier,
con el relativo poco poder informativo de las medias, lo que obtenían mis colegas es que básicamente para ese individuo prototipo, seguramente podamos encontrar otros individuos representativos, pero para ese en particular, la mediana del retorno se situaría en torno a 3,5% anual en términos reales, con mucha varianza, como dice Javier. En el percentil 25 de la distribución, que también lo publicamos, ese retorno interno de la participación en el sistema de pensiones sería del 2,5% en promedio anual, y para aquellos que obtienen más rendimiento, por ejemplo, del 75% superior de la distribución, obtendrían un rendimiento anual por encima del 4%. Casuística muy rica, una varianza elevada, como dice Javier, pero vamos a ver, estamos hablando en todos los casos de cifras de retornos que están significativamente por encima, y también hay mucha incertidumbre de cómo medimos el crecimiento potencial de la economía, pero significativamente por encima de cualquier estimación que yo conozca acerca de la capacidad de crecimiento de esta economía, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos pone un poco sobre la pista de que realmente a futuro, como señalabais antes, dadas las tendencias demográficas, pues hombre, algo tenemos que hacer desde el punto de vista de equilibrar la situación financiera del sistema. Óscar, pero hace unos años ya, a lo mejor ya ha pasado y a lo mejor ha cambiado. Óscar Piñera nos contó, vino a España, Óscar es José Piñera, perdón, José Piñera. Bueno, el retorno del sistema capitalizado de Chile es del 6,5% real, ¿ok? Entonces, un retorno del 4 o del 3,5, dado el regalo inicial a las generaciones iniciales del reparto, tampoco es tan extravagante. O sea que pues bueno, pues sí, a lo mejor no sé cuánto crece el PIB potencial, pero pues no, a lo mejor es un poco más llamativo ese número, pero yo no creo que eso sea la causa de los problemas de sostenibilidad de las pensiones españolas. O sea, no es una excesiva generosidad, es una excesiva generosidad relativa a la capacidad contributiva de la totalidad del sistema. Date cuenta que en España es el único país del planeta probablemente donde 5 millones de autónomos cotizan, voy a decir lo que les da la gana, ¿ok? Cotizan a la carta. Donde hay 2 millones de mutualistas o entre 1,5 y 2 millones de mutualistas que no cotizan nada. Donde hay todo tipo de excepciones, modificaciones, alteraciones y obviamente y donde tenemos los topes más bajos y los tipos más altos de nuestro entorno. Entonces, júntame todo eso y ¿qué tienes? Pues un sistema con una capacidad recaudatoria pues relativamente limitada porque tiene agujeros de cotización por todas partes. Y en este nuevo pensión yo insistiría en que la pensión básica de reparto tendría que ser universal y obligatoria y ya está. Y el que quiera complementarla, que la complemente como le parezca. Pero eso no te permite decir yo soy mutualista, yo me escapo del régimen general. No, usted es mutualista además del régimen general. Yo soy autónomo y entonces, no, mire, usted será autónomo, pero usted cotiza igual que todos los demás cotizantes, ¿no? Javier, yo suscribo plenamente eso de la universalización, de la homogeneidad de las fórmulas, por supuesto. He dicho antes que las fórmulas del sistema van contra el sistema porque no se han adaptado desde hace décadas cuando las condiciones eran muy, muy diferentes a las actuales y habría que hacerlo. Y aprovechando que hay que poner al día esas fórmulas, universalizarlas, aplicarlas uniformemente. Pero el tema de la generosidad es muy relativo. Hay grandes paradojas. Por euro cotizado, la mejor pensión del sistema es la mínima, siendo la peor en términos absolutos. Y la peor pensión del sistema es la máxima, siendo la mejor en términos absolutos. Luego ya he relativizado la cuestión. Ahora bien, si yo invierto mis cotizaciones, no diré aportaciones a un plan de capitalización, sino mis cotizaciones en el PIB, en la productividad, en los brazos, en los trabajadores, ¿en qué invertimos nuestras cotizaciones? Para generar un derecho a recibir 1,72 o 78 o 54 o más de 2 euros de pensión por euro cotizado. ¿En qué las invertimos? Para generar 2 veces
lo cotizado. En las agencias de pensiones chilenas. No, ya te digo dónde, ya te digo dónde. No, claro. En el te lo dice BBVA. Si BBVA hasta, no sé si lo estaréis haciendo ahora, pero teníais una en Chile. O sea que hacedlo lo que haga BBVA en Chile, que tenía una en algún momento, si no me equivoco. Yo creo que la vendieron. ¿No? La vendieron, pero yo creo que la vendieron. Se retiraron de ese negocio. Sería por algo, no sé, pero Salvador, no viene al caso. Salvador, no viene al caso. No, pero lo que quiero decir es que pero sí han rendido lo que se esperaba. El problema es que la gente ha dejado de cotizar durante largos periodos. Pero si tú tienes invertida tu pensión en buena parte del Standard & Poor's 500, como en Estados Unidos los 401s, te dará un retorno real del 6% durante muchos años. Y te dará un múltiplo de casi 4 sobre cada euro aportado. O sea que el múltiplo es lo de menos cuando las fórmulas son coherentes y cuando hay un activo subyacente sobre el que invertir. El PIB americano no crece el 6%, pero el Standard & Poor's 500 está invertido en lo mejor del PIB, no los GAFA, lo mejor del PIB, porque estamos hablando de 500 empresas. Si las cotizaciones están invertidas en una población que no crece, están invertidas en un PIB que no tiene productividad total de los factores desde hace décadas, entonces es ilusorio pagar el 1,78. No se puede pagar. Esto es lo que hay que entender. El 80% de tasa de sustitución no la tiene ningún país del mundo. Francia y Alemania tienen el 50 o menos. Holanda y el Reino Unido tienen alrededor del 30 en la pensión de seguridad social. En Holanda, de cada 100 puntos de la pensión que recibes, 70 te los da un sistema un sistema privado obligatorio de capitalización de empleo. Y por lo tanto recibes más que tu último salario, más del 100%. Pero espera, José, déjame matizar, medio matiz. Ten en cuenta que los sistemas con los que has comparado no tienen un único pilar como el español, no tienen el 90%. No, importa mucho, porque no estás calculando la rentabilidad total del ahorro para la jubilación. En Holanda, donde solo el 30% de la pensión del pensionista medio procede de su sistema de reparto. No me digas cómo es de generoso el sistema de reparto, dime cuál es la pensión media de un holandés, porque lo tiene complementado con una parte capitalizada. Exactamente lo mismo ocurre en Alemania, exactamente lo mismo ocurre en UK, tienen lo que... Porque es otra de las cosas que deberíamos pensar. ¿Realmente queremos tener el 100% de la pensión en un sistema de reparto que tiene todos estos problemas? O en este sistema de reparto? Y la respuesta es no, si queremos unas pensiones que a la vez sean generosas y sean sostenibles. Y eso debemos de aceptarlo. Entonces, cuando hacemos la comparación de la OCDE, de la generosidad y vemos dónde queda España, pues yo siempre me he quedado con, pero estás comparando peras con manzanas. No es verdad, no es verdad. La rentabilidad, yo quiero que me compares la rentabilidad del ahorro para la jubilación, no de la pensión, no de la parte pública de reparto, de la pensión de reparto. No, pero Javier, perdón, José Antonio. Óscar, ¿querías intervenir? No, al hilo del último comentario de Javier, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que las comparaciones internacionales en este campo en particular son siempre bastante complicadas porque la realidad institucional es muy distinta entre países, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de la solidez financiera del sistema público de pensiones a un plazo amplio, pues hombre, esta métrica de la rentabilidad interna, que es simplemente poner en tanto por uno los números en los que seguramente todos nos pondríamos más de acuerdo más rápidamente si mirásemos los valores absolutos de los déficits proyectados, pues yo creo que al final es ineludible plantearnos este tipo de cálculos. Son solo números, ¿eh? Son solo hasta números 2000, que no... El sistema ha tenido superávits todos los años. O sea, que no puede ser que de repente, mágicamente, en los últimos 10 años esto se haya vuelto un disparate insostenible. No, lo que ha pasado en los últimos 10 años, Javier, es que se ha dado la vuelta el saldo fundamentalmente, no en los últimos 10, en los últimos 13, desde el año 2007 prácticamente. Bueno, hasta 2010... Bueno, desde el 7, desde el 8 hay déficit. Desde el 8 hay déficit. Desde el 7 el 8. No recuerdo exactamente, pero ahí se da la vuelta. Y se da la vuelta, curiosamente, 2012. No por los ingresos, que por supuesto bajaron en la crisis anterior de una manera relativamente moderada. Se da la vuelta fundamentalmente por los gastos, que han aumentado en un orden de magnitud bastante elevado y lo han hecho en base a dos factores que no son temporales, que son absolutamente estructurales, ¿no? Uno es el factor demográfico,
La tasa de dependencia está creciendo y lo va a hacer de manera muy considerable y tenemos bastante certidumbre de que va a ser así en las próximas décadas. Y el segundo tiene que ver también con algo que hemos empezado a ver y que va a ir a más en los próximos años, y es que el jubilado nuevo medio entra en el sistema con unos derechos de pensión absolutamente legítimos, por supuesto, que son superiores a la media existente, con lo cual la media del gasto, la media de la pensión está subiendo, lo va a hacer con mayor intensidad conforme los baby boomers accedan masivamente al sistema, y esto hace que la situación de los últimos años sea una situación sobrevenida por un aumento muy significativo del gasto que no ha tenido su paralelo en el aumento de los ingresos, y que o nos equivocamos todos o seguramente este desfase, por esos dos factores estructurales, pensiones medias más altas y factor demográfico, en los próximos años se van a acentuar. Yo creo que sobre esto creo que hay relativas pocas dudas. Podemos discutir el orden de magnitud, podemos hacer supuestos sobre qué parte de ese desfase se podría corregir con aumentos en la tasa de empleo, en productividad, etcétera, etcétera. Pero creo que el factor demográfico creo que va a tener un efecto obvio, claro y de primer orden, y bastante superior, me da la sensación, a cualquier otro tipo de factor, ¿no? Sí, con una ventaja, que solo dura 40 años hasta que nos muramos los de los baby boomers, ¿no? O sea que tú ponle en 2060, ¿no? Yo no creo que vayamos a durar más, esto ya se acabó, o sea, ya está, Sí. o sea, niquelado, ¿no? Porque Sí, no va a haber, ¿no? Nos van a faltar pensionistas. No va a haber pensionistas. Sí. No, efectivamente, el muy largo plazo puede que esté bien encarrilado, pero bueno, vamos a encarrilar este medio plazo, ¿no? Efectivamente. Sí, Vamos a sí, intentar. Es cómo transitas desde ahora a que no haya pensionistas. No, nos quedan apenas 6 minutos o 7 y no querría no hacer algunas de las preguntas que algunos de los que nos están viendo me han trasladado, ¿no? Hay una que yo creo que la habéis contestado implícitamente, pero no quiero dejar de hacerla, ¿no? Me preguntan si es posible que en España se impulse en el futuro un sistema privado como el que existe desde hace más de 30 años en Latinoamérica. ¿Pensáis que eso es la alternativa? Es que en Latinoamérica hay muchos sistemas privados y no son necesariamente la referencia, porque la inestabilidad política está poniendo en riesgo a muchos de ellos. Vamos a ver, tenemos los casos de Holanda, tenemos los casos de Suecia, sobre todo, tenemos los casos del Reino Unido, tenemos un caso muy interesante en Estados Unidos, tenemos los casos de de Australia y de Nueva Zelanda. Son sistemas mixtos, son sistemas cuasi obligatorios en lo que se refiere al pilar 2 de empleo, de capitalización, y son sistemas de autoenrollment también. Y son sistemas en los cuales se hace lo que hemos dicho. Se cogen todas las cotizaciones de tu vida laboral y se dividen por la esperanza de vida que tienes en el momento en que decides jubilarte. Y a partir de ahí, si la economía rinde como subyacente productivo, entonces se te pueden actualizar decentemente. Y si no, pues no se te podrán actualizar, como los salarios tampoco se podrán actualizar y como muchas otras cosas. Compartes los riesgos generales del resto de los ciudadanos. De acuerdo. Sí, yo completamente de acuerdo. Yo veo más bien que vamos a ir hacia un sistema europeo donde tendremos planes de empleo, una parte de la pensión no va a venir, no, la pensión no va a ser solo, iremos una pensión básica de reparto que será suficientemente generosa, y yo la veo más bien complementada con lo que ha dicho José Antonio, ¿no? Con sistemas de capitalizados, probablemente planes de empleo, pueden ser perfectamente administrados desde el sector público para conseguir economías de escala y costes de gestión bajos, suficientemente bajos, y veo más bien que vamos a ir hacia eso que hacia un sistema que no hay ninguna necesidad, ¿no? Porque esto le gusta decirlo a José Antonio y no lo ha dicho, pero realmente el seguro asegura la longevidad desde un punto de vista actuarial. No sé si es imposible o dificilísimo, da igual, pero el mejor seguro es un sistema de reparto, y yo quiero un sistema de reparto y debemos de preservar el sistema de reparto. Otra cosa es los detalles, y yo creo que efectivamente la solución es complementarlo con una parte capitalizada, pero no con una pensión individual sin más, ¿no? Eso no funciona en ningún sitio. De acuerdo. No, otra de las cuestiones. Sí, perdona, Óscar. No, por mi parte, un poco que añadir con respecto a lo que han dicho José Antonio y Javier, ¿no? Y efectivamente, mi escenario central es el de un reforzamiento
claro del sistema público de pensiones, que va a seguir siendo el pilar fundamental de las pensiones en este país, convenientemente reforzado en las dos patas que es necesario mantener de manera simultánea: esa pata de sostenibilidad social, de perdurabilidad política, si uno lo quiere poner en esos términos, y de solidez financiera, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que también el sector privado, y en particular de manera muy genérica el sector financiero, yo creo que tiene por un lado la responsabilidad, pero por otro lado la oportunidad también de poner encima de la mesa, de desarrollar productos financieros sobre la base de un diseño responsable, de una comercialización, por supuesto, responsable. Estamos hablando de personas mayores, y de unas condiciones de oferta competitivas que generen, lo subrayo mucho y lo pongo en mayúsculas, opciones adicionales para nuestros mayores. Opciones, no elementos sustitutivos de la pensión pública, no. Opciones que permitan a aquel que quiera aprovecharlas, de modo que si una persona quiere dedicar una mayor parte de su patrimonio a consumir más durante la etapa de jubilación, pues lo puede hacer accediendo a productos correctamente diseñados, correctamente comercializados y ofrecidos en términos competitivos, ¿no? Es decir, el sector privado yo creo que también tiene, como digo, ese reto y esa oportunidad de ayudarnos a todos a poner encima de la mesa productos que nos mejoren las posibilidades de cara a la jubilación, ¿no? Pero el escenario central, lógicamente, en mi opinión, es y lo va a seguir siendo un sistema público de pensiones convenientemente reforzado. Sí, hemos hablado de ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida. Alguien nos pregunta, no sé qué edad tiene, pero me temo que debe ser joven, o es mi impresión. Nos pregunta si va a haber mercado laboral que dé cabida a un volumen tan alto de trabajadores. Quiero decir, porque, claro, todos los que no se jubilen en los 65, en los 70, tal, más los jóvenes que vayan llegando, crecerá mucho la población activa y no sé si habrá empleo para todos, ¿no? Que lo diga José Antonio, dilo tú. No debería ser ningún problema. He dicho antes que el futuro del trabajo es muy malo, el trabajo del futuro es muy bueno. Lo que pasa es que hay que trabajar para conseguir que eso sea así. Miren ustedes, hay una cadena de causación que va de la educación al empleo y a las pensiones. Si las pensiones no nos gustan, no podemos mirar a otro lado, tenemos que mirar hacia atrás y ver lo que se está cociendo en el mercado de trabajo. Tenemos uno de los mercados de trabajo más precarios que hay en los países avanzados, en donde el sueldo de los trabajadores de menos de 40 años es ya peor o menor que la pensión media de las altas de jubilación. Esto es algo inaceptable. Si fuera una bola de cristal, estamos muy mal y tenemos un paro juvenil desproporcionado y un abandono escolar, porque si lo que hay en el mercado de trabajo no nos gusta, tampoco podemos mirar ni hacia adelante ni hacia otro lado. Hay que mirar hacia atrás, a la educación. La sanidad española no es mala y si fuera como la educación estaríamos todos muertos. Fíjense lo que les digo. Bravo. Es tan mala, porque ¿qué es el coma laboral que significa el paro de los jóvenes, los bajos salarios y la precariedad, sino el resultado del coma educativo que tenemos? Francamente, no es verdad que tengamos las generaciones mejor preparadas de nuestra historia. Quiero derribar ese mito. Tenemos un mercado de trabajo muy precario, no va a rendir mejores pensiones que las que tenemos, todo lo contrario, pero la buena noticia es que podemos trabajar y esforzarnos para que los trabajos del futuro sean mejores. Si son buenos, habremos corregido los problemas de las pensiones siempre y cuando reajustemos las piezas propias del sistema. Ojo, que están jugando contra el propio sistema, como decía. De acuerdo. ¿Algo más? No, yo creo que ha sido una magnífica, vamos, aplaudir. Yo ya he aplaudido antes y puedo volver a aplaudir. No lo Bien, sé. Sí, si me permite señalar una cosita, simplemente estando 100% de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, en ocasiones, con cierta frecuencia, se oye ese tipo de argumento, como el que plantea esta persona, que es un punto muy bueno, que apunta a la posibilidad de que el número de empleos de una economía venga dado, no se sabe muy bien por dónde, ¿no? Venga dado del cielo.
¿Por Bueno, quién? yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y efectivamente el número de puestos de trabajo no está dado del cielo ni la calidad de los mismos, ¿no? Y con esto me remito y suscribo todo lo que acaba de decir José Antonio al respecto. Pero debemos evitar esa falacia de pensar que la economía española tiene X mil puestos de trabajo caídos del cielo y apáñense ustedes entre jóvenes y más mayores. Repártanselos. Exacto, eso es incorrecto. O sea, eso De acuerdo. no es un buen punto de partida. Oye, pues nada, muchas gracias. Es decir, nos hemos sobrepasado un par de minutos sobre el tiempo previsto, pero hemos empezado más tarde por problemas técnicos iniciales que espero que se hayan podido solucionar a lo largo de esta hora. Querría daros las gracias de nuevo por haber participado a los tres en este debate. A mí me ha aclarado bastantes dudas de las que tenía. Espero que a la gente que nos ha seguido también. Y ahora os dejo con Luis para que se despida en nombre del IES. Cuando quieras, Luis. No te oímos, no te oímos. No te oímos, perdona. Muchísimas gracias, Salvador. Bueno, entonces, en nombre del IES, pues agradecer muchísimo la presencia de aquí, pues tanto de José Ballester, al BBVA, José Antonio, Óscar, también pues a Salvador y a Expansión. Y junto a ello, pues también agradeceros, en fin, el cambio que ha habido sobre la marcha. Casi todos habéis podido pasar a YouTube y ahí os recuerdo que tendréis disponible la sesión en YouTube. No ha sido al final posible hoy conectarse con LinkedIn por problemas de la plataforma de LinkedIn. Y sin más, quería anunciar la próxima sesión online que tendremos, que será el próximo miércoles 30 de septiembre a las 4 de la tarde, en la que el profesor Nuno Fernández compartirá con Yuvraj Narayan, que es el Group Chief Financial Officer de DP World, que es una empresa logística que está basada en Dubái. Compartirán sus perspectivas sobre la situación económica mundial a través del prisma de las finanzas y la toma de decisiones estratégicas. Esta sesión, que será a las 4 de la tarde el miércoles 30, será en inglés. Y, por supuesto, como siempre, pues a visitar la web del IES, donde también podéis tener disponibles pues, todas las novedades sobre la escuela y las próximas actividades e iniciativas que están en marcha. Pues sin más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima sesión. Gracias. Muchas gracias, un placer. Ahora. Chao. Hasta luego. Gracias.